Hola, saludos y bienvenidos a la videotutoría de acústica del jueves 3 de noviembre. ¿De acuerdo? Las dos últimas videotutorías estuvimos insistiendo sobre todo en dos, digamos, de los conceptos más importantes del tema. Uno de ellos que era el decibelio, ¿de acuerdo? Introduciendo las diferentes maneras de definir los decibelios y sobre todo haciendo hincapié en que al ser una magnitud que se define a través de un logaritmo, pues presenta ciertas peculiaridades o ciertas, puede ser, complicaciones en el momento en que queramos, por ejemplo, sumar o comparar diferentes sonidos cuya intensidad viene expresada en decibelios. Y también estuvimos hablando sobre todo del fenómeno de absorción, ¿de acuerdo? Insistimos también que podía tener cierta complejidad porque tampoco sigue una fórmula lineal, sino que sigue una fórmula exponencial. Vimos cómo podíamos trabajar con esos conceptos y sobre todo cómo podíamos aprovechar o introducir una hoja de cálculo Excel para que efectivamente sea la hoja de cálculo la que nos haga todos los números correspondientes y nos permita de forma relativamente fácil y cómoda pues sumar decibelios y ver cómo puede funcionar el asunto de la absorción para disminuir la intensidad de un sonido, ¿de acuerdo? Si colocamos diferentes materiales. Todo ello, digamos que estaba también dirigido a que pudiese resolver el ejercicio puntuable 3 y el ejercicio puntuable 4 y asimismo que pudieseis empezar a resolver el caso práctico de este bloque que constituye la mitad de la calificación de este bloque. Por lo tanto, os recomiendo que a estas alturas, pues más o menos el ejercicio puntuable 1, el puntuable 3 y el puntuable 4, pues deberían estar claros, ¿de acuerdo? Cómo resolverlos. Deberíais entrado ya en ellos y haberlos resuelto o preguntar cómo poder resolverlos si tenéis alguna duda. Y también os recomiendo que veáis las dos últimas videotutorías para ir empezando a trabajar, si no lo habéis hecho ya, con la hoja de Excel y ir resolviendo el caso práctico del cual al final pues tenemos que presentar un pequeño informe. Insistiremos sobre eso a partir de la próxima semana, las videotutorías de la próxima semana, pues para ir poco a poco cerrando el tema, teniendo en cuenta, pues recuerdo que hacia principios de diciembre creo, pues hay que ya presentar formalmente los trabajos asociados a el bloque 1, tanto por una parte el portafolio como por otra parte el caso práctico y por lo tanto tenemos que estar ya en camino de no solo ir resolviéndolo, sino de ir un poco preparando la presentación del trabajo. No os olvidéis que al final del tema tenéis una autoevaluación. La podéis consultar y contestar las veces que queráis. ¿De acuerdo? La podéis consultar y contestar las veces que queráis. Al final he modificado un poco porque había unos problemas con la plataforma, aquello de que valía la primera nota, no, la podéis consultar y contestar las veces que queráis. Y la nota más alta que conste en las diferentes veces que lo contestéis será la nota correspondiente a esa autoevaluación que también forma una pequeña parte de la evaluación del bloque. No os olvidéis de la autoevaluación. Repito, la podéis consultar y contestar las veces que queráis. Y la nota más alta será la correspondiente al apartado de autoevaluación. Como digo, a partir de la próxima semana nos centraremos sobre todo en la resolución del caso práctico y en cómo puede ser su presentación. Hoy lo que vamos a hacer pues es acabar de un poco echar un vistazo al resto de contenidos que hay en el tema, centrando un poco cuál es su importancia y también pues planteándonos cuál puede ser la resolución de los otros dos ejercicios puntuables que tenemos pendiente, que es el ejercicio puntuable 5 y el ejercicio puntuable 6. ¿De acuerdo? Bien, en este apartado, pues hablamos de la atenuación, y hicimos un ejercicio puntuable, hablamos de la absorción, y si continuamos en ese apartado, pues se os habla de otros fenómenos asociados a las ondas. Simplemente, ¿de acuerdo? El objetivo es que los conozcáis de forma cualitativa. Que el sonido, como cualquier onda, pues aparte de tener absorción, atenuación, etcétera, etcétera, pues también, ¿de acuerdo? Pues sufre reflexiones, sufre difracciones
y por lo tanto que cuando oigáis reflexión, difracción, principio de Huygens, sepáis que esos son fenómenos propios de las ondas y que el sonido también los padece o los sufre, ¿de acuerdo? También tiene estos fenómenos como fenómenos ondulatorios. No es otro el objetivo. Tenéis ahí una pequeña introducción, tenéis la ampliación en los apuntes, tenéis algún vídeo para poder ver estos fenómenos, ¿de acuerdo? Lamentablemente este vídeo que estaba público me he dado cuenta que lo han hecho privado y no se puede acceder. En fin, era un vídeo más sobre fenómenos ondulatorios y tenéis, por ejemplo, pues enlaces a animaciones donde podéis echar un vistazo o ampliar información sobre todos los fenómenos asociados a una onda, que son muchos. Refracción, difracción, efecto Doppler, etcétera, etcétera. Por ejemplo, abramos una. ¿De acuerdo? Vibración y ondas. Interferencias y difracción. ¿Qué es la difracción? Pues, por ejemplo, podemos abrir esto, ¿de acuerdo? Y ver lo que es la difracción. Esto es la difracción. La difracción consiste en que si una onda llega a un obstáculo donde hay una pequeña rendija, esa rendija, ¿de acuerdo?, se convierte a sí mismo en una fuente de ondas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, por eso escuchamos el sonido a la otra parte de una pared donde hay un agujero, porque a través de ese agujero el sonido se difracta y por lo tanto se vuelve a generar una onda. Simplemente se trata de lo que absorbemos. ¿Qué es la interferencia? La interferencia es cuando se juntan dos ondas, cuando dos ondas coinciden en algún punto del espacio y lo que hace es sumarse. Las ondas se suman y por lo tanto hay situaciones en las cuales la onda provoca un máximo y las otras provocan un mínimo. Eso es una interferencia, generación de figuras por interferencia, para que le echéis un vistazo. ¿De acuerdo? Aquí tenéis más fenómenos asociados a ondas. Ondas circulares, efecto Doppler, por ejemplo, el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler consiste en la modificación de la frecuencia con la cual se percibe una onda desde una fuente en movimiento según la fuente se aleje o se acerque. Parece muy complicado, es algo muy simple. Todos, si habéis visto alguna vez, no necesariamente en directo, pero por ejemplo, una carrera de coches o de motos a través de la televisión, veis que está el micrófono en un sitio fijo y cuando el vehículo se acerca, ¿de acuerdo?, pues hace un ruido más agudo y cuando se aleja más grave. Lo típico de... Eso es el efecto Doppler. Cuando la fuente de sonido se acerca, la frecuencia con la cual se percibe el sonido es más alta, y cuando se aleja, la frecuencia con la cual se percibe el sonido es más baja. ¿Vale? Por lo tanto, el objetivo de, digamos, de esta parte es que reconozcáis, sepáis, ¿de acuerdo?, los diferentes tipos de fenómenos asociados a las ondas, cuáles son, podáis ver alguna documentación extra y por lo tanto sepáis que también el sonido como onda sufre este tipo de fenómenos. Reflexión, difracción e interferencias. El decibel lo habíamos comentado. Resto del tema, tonos puros y tonos compuestos. De acuerdo. Un tono puro, que es básicamente lo que hemos visto hasta ahora, es un sonido que tiene una sola frecuencia. Por ejemplo, producido por un diapasón. Tiene una única frecuencia. Ahora bien, todo sonido realmente, en la realidad no está compuesto por una única frecuencia, sino por muchas. Por muchas frecuencias. Es un sonido complejo, es como una especie de ruido. Está compuesto por muchas frecuencias al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Esas frecuencias, hay una que es la más importante, digamos la que pesa más, la que define de forma más característica el sonido, que es la frecuencia fundamental y es la que proporciona el tono característico de un sonido complejo. Y a las frecuencias secundarias, que se le llaman armónicos o sobretonos, son el resto de frecuencias que juntas componen un sonido y de ellas depende el timbre del sonido, tono y timbre. Recordad,
Un sonido tiene una cierta intensidad, un cierto volumen, que hemos visto que tiene que ver con la amplitud sonora del sonido o con su intensidad y que normalmente se mide a través de decibelios. Tiene un tono característico que depende de la frecuencia más importante de las muchas que puedan componer ese sonido y tiene un timbre que depende del resto de frecuencias que lo componen. En general, todos los ruidos complejos son muchas frecuencias al mismo tiempo, muchísimas. Y no se pretende analizar todas. En la realidad no se analizan todas, no se buscan todas, sino que digamos se separan por grupos o por partes. Es importante que conozcáis el concepto de bandas de octava. Bandas de octava. Bandas de octava es una forma de dividir el espectro de frecuencias, todas las frecuencias posibles, en grupos. Una banda de octava se caracteriza porque tiene un límite inferior y un límite superior. De manera que el límite superior es el doble del límite inferior. Lo explico con un ejemplo. Un sonido, ¿de acuerdo?, puede ser el resultado... ¡Oh, qué mal me ha salido! Si estos son las frecuencias, imaginaos que esto sea una línea recta, pues puede ser el resultado de sumar muchas frecuencias diferentes. Cada una con un peso o con una intensidad determinada. ¿De acuerdo? En un sonido complejo puede haber muchísimas frecuencias. Normalmente, lo que se hace para analizar los sonidos complejos es dividir las frecuencias a trozos. No se analizan todas individualmente, sino se analizan por trozos. Y se ve la contribución de cada trozo. Los trozos básicos en los cuales se analiza el sonido se llaman bandas de octava. De hecho, como iremos viendo posteriormente, las características o las magnitudes acústicas de cualquier cosa se dan por bandas de octava. Las audiometrías que se hacen se dan o se hacen por bandas de octava. ¿Qué es una banda de octava? Pues por ejemplo, imaginemos que la frecuencia más baja sea 10. La primera banda de octava corresponderá o se corresponderá con las frecuencias que van de 10 a 20. Daros cuenta que 20 es el doble de 10. Y la siguiente banda de octava empezará a 20 y terminará en 40. Y la siguiente banda de octava empezará en 40 y acabará en 80. Y la siguiente banda de octava empezará en 80 y acabará en 160. El análisis de los sonidos, las características del funcionamiento de aparatos acústicos, las audiometrías que se hacen, etcétera, 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 se hacen normalmente por bandas de octava. Se divide el espectro de frecuencias en grupos y se analiza la contribución de cada uno de estos grupos al sonido total. Y las bandas de octava son intervalos de frecuencias caracterizados por el hecho de que la parte superior de la banda de octava es el doble que la parte inferior de la banda de octava. Daros cuenta que las bandas de octava no son igual de grandes. Esta banda de octava va de 10 a 20, esta va de 20 a 40, esta va de 40 a 80, esta va de 80 a 160. O sea, esta tiene un ancho de 10, esta tiene un ancho de 20, esta tiene un ancho de 40, esta tiene un ancho de 80. No se dividen las frecuencias por grupos iguales, sino que cada grupo posterior es el doble, cada intervalo es el doble de grande que el anterior. Estas son las bandas de octava. Es un concepto que tenemos que tener claro, porque como iremos viendo, después cuando se buscan datos acústicos, cuando se hacen audiometrías, repito, etcétera, etcétera, se hacen por bandas de octava. Se hacen audiometrías y, por ejemplo, se hace audiometría para ver la respuesta del oído humano a 500 Hz, a 1000 Hz,
a 2000 Hz y a 4000 Hz. Como veis, este es el doble de este es el doble de este y este es el doble de este. Se hace por bandas de octava. ¿Por qué? Lo comentaremos porque la resolución frecuencial del oído humano no es la misma según la frecuencia sea más baja o más alta. A frecuencias más bajas, el oído humano es capaz de diferenciar mayor número de frecuencias. A frecuencias más altas, el oído humano es capaz de diferenciar menos frecuencias. Por eso las bandas de octava son más pequeñas en las frecuencias bajas que en las frecuencias altas. Eso lo iremos comentando, pero lo importante aquí es saber el concepto de banda de octava. A veces se da en tercios de octava. Tercios de octava es coger una banda de octava y partirla en 3 partes. Pero normalmente se utilizan siempre bandas de octava. ¿De acuerdo? También es conveniente que os empiece a sonar una cosa que se llama teorema de Fourier. Teorema de Fourier. No vamos a aplicar el teorema de Fourier. Teorema de Fourier es una operación matemática bastante compleja que nos permite coger un sonido compuesto por muchas frecuencias y a partir de ahí sacar la contribución o dividirlo en la suma de frecuencias individuales. Teorema de Fourier, que lo único que quiero es que os acordéis del nombre y qué es lo que hace. Hace lo siguiente. Yo tengo un sonido complejo compuesto por la suma de muchas frecuencias. El teorema de Fourier es una operación matemática que me permite decir ese sonido, cuáles son las frecuencias que tiene y cuál es la contribución, el peso, la intensidad con la cual contribuye cada frecuencia. Y por lo tanto yo puedo saber cuál es la frecuencia principal, la que más pesa, la que me da el tono, y cuáles son las otras frecuencias que componen el sonido. De manera que este sonido se puede reproducir como una suma de todos estos tonos puros individuales, cada ellos con su intensidad correspondiente. Eso es una operación matemática que hace el teorema de Fourier. Le pasas un sonido complejo y te dice, ese sonido es la suma de estos 15, 20, 50, 60 sonidos, tonos puros individuales. Cada uno de ellos con más o menos intensidad. Esto es importante en los actuales audímetros digitales, porque los actuales audímetros digitales lo que hacen es recibir el sonido, aplicar el teorema de Fourier que tienen ahí programado en el chip que está dentro del audímetro y sacar cuáles son las frecuencias, los tonos puros cuya suma da ese sonido. Y permite amplificar en función de la frecuencia. Imaginemos una persona que tiene una pérdida auditiva a frecuencias altas, oye este sonido, ¿de acuerdo? El audímetro lo descompone en todas las frecuencias, la suma de las cuales da el sonido original. Necesitamos solo amplificar a esta persona que tiene pérdidas auditivas en frecuencias altas, las que están por aquí, le amplificamos esta parte y no esta porque no lo necesita, volvemos a sumar y del audímetro sale otra vez el sonido original en el cual se han amplificado solo las frecuencias en las cuales esa persona tiene pérdida auditiva. Lo iremos viendo. De momento, que nos suene teorema de Fourier. Simplemente. Teorema de Fourier como operación matemática que nos permite descomponer un sonido en las frecuencias que lo componen. Y eso tiene utilidad en los audímetros porque permite ampliar más unas frecuencias que otras. Tener claro el concepto de banda de octava. ¿De acuerdo? Porque todas las magnitudes acústicas, porque
Las audiometrías incluso se hacen siempre en frecuencias por bandas de octava. Aquí tenéis, pues, a ver, una simulación que vamos a abrir. Es un programa en Java. Recordad que tenéis que tener que instalar el Java en vuestro ordenador, etcétera, etcétera. Si tenéis problemas, por favor, en ejecutar este tipo de aplicaciones, pero me lo vais comentando. ¿De acuerdo? Esto es una especie de fabricación de ondas. Aquí tenemos ondas. Ondas en la cual podemos escoger su amplitud. O sea, más intensidad, menos intensidad. Esta onda, ¿de acuerdo? Me daría simplemente un tono puro. Si yo cojo otra onda, por ejemplo esta, tendría dos ondas y si las sumo tengo esta. Cojo otra onda, por ejemplo esta, y si la sumo tengo esta, y así sucesivamente. Mirad, estos son 11 ondas diferentes. 11 ondas diferentes, cada una con su amplitud. ¿De acuerdo? Si las sumo todas, tendría este. Incluso aquí hay una opción de sonido. Este sonido es un sonido cuya visualización es esta. Este es un sonido complejo. Y este sonido es el resultado de sumar estas 11 ondas que están aquí dibujadas, cada una con su amplitud, con su intensidad. Lo que hace el teorema de Fourier es, si yo le meto un sonido como este, complejo, me lo descompone en todas y cada una de las frecuencias y ondas individuales que lo componen, desde la más alta a la más baja. ¿No? ¿De acuerdo? Frecuencias más altas, frecuencias más bajas. Eso es lo que hace el teorema de Fourier. Coger un sonido complejo y ver qué sonidos simples sumados me pueden dar ese sonido complejo. Eso obviamente se programa, no es necesario que lo hagáis vosotros. Y podéis jugar con esto. Si cambio una onda, tengo otro sonido. Este sonido es el resultado de sumar estas 11 ondas sonoras, de menor frecuencia a mayor frecuencia. El teorema de Fourier nos permite recorrer ambos caminos. Cojo un sonido complejo, lo descompongo en sonidos simples, se lo paso al audímetro, el audímetro amplifica solo las frecuencias necesarias en función de la pérdida auditiva del oyente y de forma inversa se vuelven a sumar las ondas para darme un sonido de salida. Por ejemplo, imaginemos un oyente que tenga pérdidas en frecuencias altas. Este es el sonido que oye. Perdón, este es el sonido que entra al audímetro. Como no oye bien en frecuencias altas, que son estas, lo que hace el audímetro es, por ejemplo, amplificar las frecuencias altas. Vuelve a sumar todas las ondas y en la salida del audímetro tendríamos este sonido que reproduce el de entrada, pero amplificando aquellas frecuencias donde la persona con hipoacusia tiene pérdidas. Esto es, ¿no? Vale. Esto es lo que matemáticamente hace el teorema de Fourier en los dos sentidos. Sonido complejo, descompongo, saco las frecuencias, la suma de sonidos simples que me dan el sonido complejo. El audímetro amplifica solo aquellas frecuencias que me interesan, vuelvo a sumar las ondas y
saco del audímetro, sale del audímetro el sonido que ha entrado, en el cual se han amplificado aquellas frecuencias en las cuales la persona hipoacústica tiene pérdida auditiva. De forma, digamos, relativamente simple, esta es la explicación de cómo funcionan los audímetros digitales, y todo se hace a través de la programación de los chips de los audímetros digitales. Es eso lo que quiero que conozcáis. ¿De acuerdo? Y podéis comprobar con estas pequeñas simulaciones. A ver, ¿dónde está? Aquí. Estábamos en bandas de octava. Aquí tenéis un pequeño ejercicio puntuable que es muy simple. Dice, calculad cuántas bandas de octava comprende el espectro audible del oído humano, si la frecuencia mínima es 16 Hz y la máxima unas 20.000. Vamos a ver. El oído humano estándar puede oír sonidos que están entre 16 Hz y 20.000 Hz. ¿Cuáles serán las bandas de octava? La primera banda de octava empezará en 16 y terminará en 32. Ahí tenemos una banda de octava. La segunda banda de octava empezará en 32 y terminará en 64. Dos bandas de octava. La tercera banda de octava empezará en 64 y terminará 2 por 4, 8, 2 por 6, 12. Tres bandas de octava. La cuarta banda de octava empezará en 128 y terminará, todo en Hertz, en el doble, 2 por 8, 16, 2 por 2, 4 y 1, 5, 256. La siguiente banda de octava empezará en 256 y terminará ¿en qué? En 512. Y así sucesivamente hasta que lleguéis a 20.000 Hz. Estas serán las bandas de octava en las cuales se divide el espectro de frecuencia sensible al oído humano. Y se cuentan 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. No tiene mayor complicación. Repito, hay que familiarizarse con bandas de octava y con que se dividan los intervalos en bandas de octava, porque es el estándar mínimo que se utiliza en acústica. Acople de impedancias. Vamos a ver, ¿esto qué significa? Bien, lo leemos. Tenemos que saber que existe y que tiene unas repercusiones en la estructura del oído humano. Porque el oído humano es como es. Impedancia, la palabra impedancia, que veremos también en la electrónica, es sinónimo de resistencia. Tenéis que estar ya familiarizados con el concepto de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica de un componente de un circuito lo que mide es precisamente la dificultad, la resistencia que ofrece ese componente al paso de la corriente eléctrica. La resistencia acústica es lo mismo. La resistencia acústica, ¿de acuerdo?, es la resistencia, valga la redundancia, que ofrece un medio, aire, agua, madera, a la transmisión del sonido. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué sucede? Imaginaros que aquí tenemos aire y aquí tenemos agua. Y este es el medio que separa el aire del agua. Y aquí llega un sonido. Cuando un sonido llega a una superficie de separación entre dos medios, como cualquier onda, le pasan dos cosas. Que una parte rebota y se refleja y que otra parte
se transmite. Esta es la onda incidente, esta es la reflejada y esta es la transmitida. Eso le pasa a cualquier onda cuando incide en un medio que separa dos medios, en una superficie que separa dos medios. Por ejemplo, la luz es en un espejo es una superficie de manera que toda la luz que le llega rebota, se refleja. Un cristal completamente transparente es una superficie de manera que toda la luz que le llega se transmite, pasa al otro lado. En verdad pasan las dos cosas al mismo tiempo. Supongo que todos podéis comprobar que según en el ángulo que os coloquéis en el cristal de la ventana de un coche, llega un momento en que veis tanto lo que hay dentro del coche como vuestra cara reflejada. Hay una parte de la luz que se transmite y una parte de la luz que se refleja. Pues bien, el sonido, lo mismo, como cualquier onda. Cuando llega a una superficie que separa dos medios, una parte se refleja y una parte se transmite. Si la impedancia, aire, agua, si la resistencia que ofrecen a la transmisión del sonido, que eso es la impedancia, de los dos medios es muy diferente, ¿qué sucede? Por ejemplo, aire y agua. Lo que sucede es que no se transmite casi nada. Veamos el oído humano. El oído humano básicamente tiene una parte de aire y una parte que es básicamente agua. El aire en el oído externo y el agua en el oído interno con una superficie de separación que es el tímpano. ¿De acuerdo? Bien. El agua tiene mucha mayor impedancia acústica que el aire. Ofrece mucha mayor resistencia a la transmisión del sonido que el aire. Y cuando dos medios, cuando una onda, en este caso el sonido, se transmite de un medio que tiene poca resistencia a un medio que tiene mucha resistencia, ¿qué sucede? Que la mayor parte se refleja. Es decir, aquí tenemos un sonido que viene por el aire, entra por la oreja, llega al tímpano y como de repente el agua tiene una impedancia mucho más alta que del aire, la mayor parte del sonido que llega al tímpano se reflejaría, rebotaría en el tímpano y saldría hasta afuera, y solo una pequeña parte entraría dentro del oído interno. Con lo cual, ¿de acuerdo?, no oiríamos nada. Si el sonido pasase directamente desde el aire a el oído interno, atravesando el tímpano, no escucharíamos prácticamente nada porque la mayor parte del sonido se reflejaría en el tímpano y entraría muy poco en el interior. ¿Cómo evitar esto? Para evitar esto se hace lo que se llama el acople de impedancias. El acople de impedancias es cómo soluciono que no pierda reflejada la mayor parte del sonido y pueda entrar dentro del oído interno y por lo tanto pueda escuchar. ¿Quién hace este acople de impedancias en el oído humano? Lo hacen el oído medio. El oído medio, los huesecillos. Lo hacen los huesecillos. Por lo tanto, perdón, me he equivocado, el tímpano lo que da paso son los huesecillos, lo que da paso al líquido son las ventanas ovales. Este es el oído externo y este es el oído interno. Si el sonido pasase directamente del aire al oído interno, que es básicamente agua, no oiríamos casi nada porque rebotaría aquí y se iría todo. El acople de impedancias, lo que hace que eso no suceda son los huesecillos. Los huesecillos, esos pequeños huesecillos que hay entre el tímpano y el oído interno, lo que hacen es de amplificador, de alguna manera, para conseguir que la mayor parte de la intensidad del sonido que viene desde el aire pase al oído interno. Simplemente que sepamos esto y que sepamos que esto se le llama acople de impedancias. Los huesecillos
El oído medio compensa la diferencia de impedancias acústicas del oído interno y del oído externo para evitar que la mayor parte del sonido, si llegase directo, rebotase y no pasase al oído interno y por lo tanto no pudiese ser escuchado, porque es en el oído interno donde están las fibras nerviosas que, ¿de acuerdo? Entre comillas, son las que oyen, las que detectan el sonido. Eso es acople de impedancia. Y por último, simplemente comentar filtros acústicos. Es algo bastante sencillo también para que nos suene. Un filtro es algo que modifica la señal de entrada para dar una señal de salida. Un filtro acústico es algo que coge un sonido de entrada y lo altera de alguna forma para que el sonido de salida sea diferente. Hay dos tipos de filtros. El filtro de amplitud. El filtro de amplitud lo que hace es aumentar o disminuir la amplitud del sonido que entra. Recordad que la amplitud tenía que ver con la amplitud de presión sonora y por lo tanto con la intensidad. Los filtros de amplitud básicamente son amplificadores o atenuadores de señal. Entra un sonido y sale más fuerte, con más volumen, con más intensidad o con menos volumen, con menos intensidad. Pero el sonido es exactamente igual. Sale con más decibelios o con menos decibelios, pero el sonido es exactamente igual. Y después están los filtros de frecuencia. Los filtros de frecuencia son aquellos que dejan pasar unas frecuencias sí, otras no. Las que dejan pasar las frecuencias más bajas, pero no las altas, se llaman filtro de pasabajas. Las que dejan pasar las frecuencias más altas, pero no las bajas, se llaman filtro de pasaltas. Las que dejan pasar las frecuencias entre un valor y otro, filtros de pasabanda. Y las que eliminan o atenúan las frecuencias entre un valor y otro, filtros supresores de banda. Simplemente se trata de conocerlos y de identificarlos, y hay un pequeño ejercicio que creo que podéis hacer ya, que es el ejercicio puntuable 6, que lo que pide es que ejecutemos esta simulación. ¿Desea ejecutar la aplicación? Sí. A ver, que lleve el sonido. Es que si llevo el sonido no se escucha. Veamos. A ver, ¿qué tenemos? Esta es la forma de la onda del sonido. Sonido compuesto por todas estas frecuencias. Hemos puesto de entrada un sonido que es ruido, noise. Ruido, noise. Y lo que escuchamos son solas estas frecuencias. ¿Por qué? Porque le hemos puesto un filtro low pass, pasabajas. Este filtro deja pasar las frecuencias que están de aquí hacia allá, pero no deja pasar las frecuencias que están por arriba. De hecho, si ampliamos, se escucha muy fuerte, si ampliamos el límite del filtro, deja pasar más frecuencias. Esto es filtro pasabajas. Deja pasar las frecuencias bajas y no las altas, en función del límite que le pongamos. Por ejemplo, un filtro pasa altas, es al revés. Deja pasar las frecuencias altas, pero no las bajas, en función del límite que le pongamos. Deja pasar las frecuencias que están de aquí hacia atrás, pero no las que están de aquí hacia arriba. Un filtro de banda deja pasar las frecuencias que están entre aquí y aquí. ¿Lo veis? Esto es un filtro pasabanda. Si ensanchamos el filtro pasabanda, deja pasar más frecuencias. Si lo estrechamos, deja pasar menos frecuencias. Este es un filtro supresor de bandas. Elimina las frecuencias que están entre aquí y aquí. ¿Veis?
lo hacemos más ancho, elimina más frecuencias, si lo hacemos más estrecho, elimina. Bien, no creo que tenga dificultad. Se trata simplemente de que ejecutéis esta simulación y hagáis una captura de pantalla mostrando y teniendo claro cómo funciona un determinado tipo de filtro. Ah, esto es un filtro pasa-bajas. Mira, es así, deja pasar las frecuencias bajas, pero no las altas. Este es un filtro pasa-altas, deja pasar las altas, pero no las bajas. Este es un filtro de banda, deja pasar las frecuencias que están entre este límite y este límite. Este es un filtro supresor de banda, elimina las frecuencias que están entre este límite y entre este límite. Para que identifiquéis cómo funciona. Aquí tenéis una pequeña explicación. ¿De acuerdo? Bien, no me extiendo más y por lo tanto, en principio, resumiendo, le acabáis de echar un vistazo al bloque, teniendo claro, pues, digamos, cuáles son los objetivos de los contenidos de cada uno de los ítems, que nos suenen, cuáles son los fenómenos ondulatorios y veamos algunos ejemplos de cómo el sonido también pues tiene esos fenómenos ondulatorios, porque al fin y al cabo se trata de una onda, teniendo aparte claro que el concepto de decibel, atenuación y absorción es lo que más hemos tratado. Tener claro que un sonido habitualmente está compuesto de muchísimas frecuencias, es un sonido complejo que está compuesto por muchísimas frecuencias, por la suma de muchísimos sonidos simples, y que hay mecanismos matemáticos que se llaman teorema de Fourier que nos permite descomponer un sonido complejo en sonidos simples y ver eso y después volver a construir un sonido complejo a partir de sonidos simples. Y eso es algo que se utiliza en los audímetros, que tengamos claro que eso existe. Al fin y al cabo después eso se programa. Que nos suene eso del acople de impedancias, que quiere decir y que tiene consecuencias en cómo es y por qué es de cierta manera el oído, porque hay un oído externo, un oído interno y un oído medio, que es el que se encarga de hacer el acople de impedancias. Y saber qué son los filtros acústicos y pues tener claro pues qué es un filtro pasa alta, pasa baja, supresor de banda o pasabanda y cómo pueden funcionar. A partir de ahí creo que es conveniente, ya centrando el trabajo, que los ejercicios puntuables más o menos a lo largo de esta semana, la próxima, pues los tengáis claros cómo resolver y que empecéis a preparar pues cómo exponer la resolución de esos problemas en un documento de Word para pasarlo después a PDF, pues de forma un poco apañada y con una presentación razonablemente cuidada. A partir de la semana próxima incidiré sobre todo en cómo ir terminando el caso práctico a partir de lo que vimos en la tutoría de la semana pasada y la anterior, trabajando con una hoja de Excel. Recomiendo que os repaséis esas videotutorías. Y por supuesto, ya sabéis que cualquier duda me la comentáis, me la preguntáis y que me podéis ir enseñando vuestro trabajo, como habéis hecho ya algunos, para que vaya comentando si está bien, está mal, está correcto o es conveniente hacer unos cambios. Os invito de nuevo a que ya apretemos un poco el acelerador, pensando en que aún queda tiempo para terminar todo este bloque, pero que al final hay que entregar unas actividades y no os olvidéis de la autoevaluación que, repito, podéis ver y contestar las veces que queráis. Al final la nota será la más alta que obtengáis de la contestación de este cuestionario. Algunas cuestiones se pueden contestar ya. Si el límite inferior de una banda son 1000, ¿cuál será su límite superior? Pues 2000, el doble. Esto de aquí, ¿qué tipo de filtro es? Este de aquí. En el interior de una habitación de un foco sonoro hay un nivel de intensidad de 90 y en el exterior y cerca de la pared se mide en 50. ¿Cuál es el índice de reducción sonora? El índice de reducción sonora es la diferencia de los decibelios que hay por un lado y por el otro. Ya se puede contestar. No os olvidéis de la autoevaluación y a partir de la semana que viene, las videotutorías, incidiré sobre todo, si no me enviáis dudas sobre los ejercicios puntuables o sobre alguna cuestión de la autoevaluación, incidiré ya sobre todo
en la resolución del caso práctico y en cómo se puede presentar el pequeño informe sobre la resolución de ese caso práctico. Hasta la semana próxima.